Ahora voy a tratar de ser más interactivo. Tenemos 8 o 9 personas, creo, en el auditorio. Vamos a ver esto. Primero aquí veamos y vamos a ver, ¿no? Que, ¿cómo se llama? La arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo y la arteria aorta del derecho. ¿Qué sería aquí? Sería pues que la aorta que va a distribuir la sangre llevaría la sangre desoxigenada a todo el organismo y obviamente eso es incompatible con la vida a la brevedad posible, ¿no? Y del lado izquierdo se nace la arteria pulmonar que sería del ventrículo izquierdo, que sería la sangre oxigenada que debería venir y se va más bien a la pulmonar a oxigenarla más. Entonces, si ustedes analizan, ese es el problema que existe. ¿Cómo podríamos mejorar sin hacer el cambio el día de ayer que les enseñé? Se llamaba el switch arterial o del Yatene, que aquí está, switch arterial Yatene, miren. Corta y le cambia a este lado y el otro al otro lado. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Cambiar, ¿no?, la salida de cada uno de ellos, pero además de cambiar la salida, vamos a poder intercambiar qué es la parte de lo que significa oxigenada y desoxigenada. Pero ¿qué les decía ayer? Lastimosamente, esta es la aorta, ¿no? Las coronarias nacen pues de la aorta. Y si la aorta está naciendo del lado derecho, cuando cambiemos, las coronarias van a seguirse en el lado derecho. ¿Y qué va a pasar con el corazón, Soto? ¿Qué va a pasar con el corazón, Soto? A ver, dígame usted. ¿Me escucha o no, Soto? La verdad. ¿Soto está ahí o se perdió? Diego Leonardo Soto. No me escucha, lo ha dejado ahí. ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a ver quiénes están en la lista. Eunice Alicia Casano está, ¿no ve? A ver, Sí, dígame, doctor. ¿qué pasa si es que las coronarias salen de la pulmonar? El corazón no recibiría irrigación. Recibiría irrigación, pero de sangre desoxigenada, pues, ¿no ve? ¿Sí o no? No la Sí, sangre doctor. oxigenada que debería. Entonces va a haber un problema cardíaco, ¿no ve? Entonces ese es el detalle, ¿no? Eso es lo que sucede. ¿Dónde está Isaac San Miguel? ¿Está ahí? Sí, ¿O está? doctor. ¿Qué opina de lo que dijo su compañera? Hola. Eh, bueno, la sangre no va a tener lo que es el suficiente oxígeno ¿Y qué va a para... pasar con el corazón? puede producirse lo que es un infarto de miocardio. Más que un infarto, una isquemia del miocardio, ¿no? Entonces lo que va a suceder, ¿no? Entonces es lo que yo les digo, ¿no? Entonces es lo que sucede, ¿no? Vamos a volver hacia atrás, no sé cómo se llama, hacia atrás. ¿Están viendo, no? ¿Ahora? Sí, ¿no ve? Sí, doctor. Ya entonces es lo que ustedes dicen, miren, pues cambiamos bonito, ¿no ve? Ya está lindo, pero ¿qué va a pasar con las arterias coronarias? Van a salir y va a desoxigenar, va a entrar una isquemia, ¿no? Quizás haga un infarto, pero no una isquemia con certeza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar estas dos coronarias a este lado. Aquí no se nota, le han hecho dar la vuelta alrededor y aquí está pegada la otra. Esa es la forma de corregir adecuadamente y esa es la dificultad. Esa es la llamada switch arterial. Pero hay otra, ese es el tratamiento para mí definitivo. Pero hay otro tipo de tratamiento que en realidad no es definitivo, pero nos ayuda a tener una vida que sea más o menos adecuada para el paciente y no tenga pues un problema de una isquemia muy marcada. ¿Y por qué digo isquemia muy marcada? Porque igual va a tener isquemia o va a tener una hipoxia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se puede hacer un recambio fisiológico, le llaman el switch
auricular o fisiológico. ¿A qué se refiere el switch auricular o fisiológico? En realidad es un recambio que se hace en lo que significa la circulación de la sangre. Es algo complejo, pero es posible de realizar. Y en algunos casos han realizado este switch auricular o fisiológico que ha tenido una relativa aceptación en lo que significa la parte de la fisiología cardíaca. Entonces, vamos a ver ahora el switch que no les expliqué muy bien ayer, pero sí quiero explicar esa parte. El switch auricular o el fisiológico. Schenning creo que se llama, tiene también un nombre propio. Y aquí está, se hace un tratamiento especial. A ver, no se olviden que sale de este, del derecho y del izquierdo. ¿Qué harían? Una cosa favorable sería cambiar, hacer un orificio aquí, como ven, que muchas veces está acompañado, ¿no ven? Como hemos dicho, de un tabique interventricular. Pero miren, ¿qué pasa? Si esto pasa, la sangre se va a mezclar la oxigenada y desoxigenada. Probablemente la saturación de oxígeno no sea de un 99%, 95%, que es aquí. Seguramente va a ser de un 75%, que es más tolerable que tener una circulación de 45, 50%, ¿no ves? Entonces, ¿qué se hace? Han hecho este tipo de tratamiento. Ahorita les voy a decir. Aquí está. Primero, permanecer el ductus. ¿Para qué? Para que se mezcle la sangre desoxigenada con la oxigenada y pueda haber una cierta tolerancia. No es lo adecuado, pero una cierta tolerancia a lo que significa este cambio físico. Es uno. Otro, la septostomía. ¿Para qué hacer un orificio aquí en la válvula, en el septo interauricular? ¿Para qué? Para que se mezcle la sangre y, como les decía, una saturación entre 70 y 80. Yo diría un 72, 73 sacando en promedio, pero ya es más aceptable. Esta cirugía que se llama el cambio auricular o fisiológico es una cirugía interesante. ¿Qué hace? Hace ciertos cambios en la anatomía de lo que es la aurícula y en la anatomía de lo que significa el corazón y el flujo que debe haber. Esos son los cambios que hay. Y entonces, ¿qué cambios van a hacer? Les voy a explicar. Primero, obviamente, ¿qué es lo que vamos a tratar? Volver a que la cantidad de sangre oxigenada hacia el lado respectivo. Entonces, primero, la apertura de la aurícula. Se abre esta aurícula y ¿qué va a pasar? El septum interauricular se despliega y se une a la pared posterior de la aurícula izquierda. ¿Qué hacemos? El septo interauricular, que no se ve, se lo lleva hacia este lado. ¿Qué va a suceder con eso? Se lleva hacia la izquierda, ¿no ve? Aislando las venas pulmonares. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Se lo pega hacia posterior. ¿Qué va a hacer? Que estas venas pulmonares lleven sangre hacia este lado de la aurícula derecha, llegue aquí la sangre oxigenada y salga por la otra. Es uno de los pasos, pero va a quedar así, no, porque va a seguir mezclándose. ¿Cuál es el siguiente paso? La aurícula derecha, una vez que se abre el septo, se une una parte al septo interauricular. ¿Qué hacemos? Que esta parte posterior lo llevemos hacia este lado. ¿Qué va a pasar con las cavas? Se van a luxar, diríamos, hacia este lado, de esta manera, en una forma en cuña. ¿Y qué va a pasar con la sangre que llegue de ahí desoxigenada? Va a ir a la aurícula izquierda y de ahí va a ir a la pulmonar. Esa es la característica de ese switch auricular, ¿no? Ahora, las venas pulmonares van a ir hacia lo que significa la aurícula derecha y esto, obviamente estas venas pulmonares van a ir hacia aquí y va a ir a este lado. Ese es el cambio o se llama switch fisiológico.
cirugía de Shenin, Senninn. Ese es un esquema que se estaba utilizando ¿para qué? Para hacer este cambio auricular fisiológico y entonces las arterias pulmonares lleven la sangre hacia la aurícula derecha, llevando esto hacia adelante, ¿no? Y la sangre de la aurícula derecha, llevar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, esto traccionando para que las aurículas desemboquen ahí y esta parte se vaya directamente a esta zona que es el ventrículo derecho. Este cambio o switch fisiológico es una de las alternativas en el tratamiento. Pero veamos con ustedes. A ver, ¿Soto ya volvió o se ha ido a ver la telenovela? Estoy aquí, doctor. Ya volvió. Qué bueno, me alegra. Me decepciona que usted inicie y se vaya. Este es el cambio arterial. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es hacer la cirugía de Yatene o del cambio arterial. Esto es de Shenin, no se olviden, y esto es Yatene. Y eso es lo que queremos hacer al final en la transposición de los grandes vasos. Cambiar nuevamente, la máquina, perdón, cambiar una arteria por la otra en su origen y asunto arreglado. Pero volvemos a tener, y reitero, ¿cuál sería la dificultad? Las coronarias. Hay que desimplantarlas de esta arteria aorta que era la original y ponerla a la pulmonar, esta por delante y la otra por detrás, y hacer este cambio, esta adelante y esta atrás. Esa es la definitiva. Esa sería, y el sujeto, obviamente, va a tener una nueva vida prácticamente normal. Y al tener ese cambio, como se ve aquí, solucionado el problema. Han comprendido del auditorio, por lo menos 3 personas, quiero que me digan si han comprendido el cambio auricular fisiológico y lo que significa la cirugía de switch arterial definitivo. ¿Han comprendido? 3 personas, quiero que me digan sí y vamos a cambiar a la otra diapositiva. Sí, doctor. Sí, doctor, comprendí. Ya. Eso es lo importante. Entonces, eso devuelve lo necesario para volver a la vida normal. Bueno, otro tipo de alteraciones. Estenosis aórtica, que el reemplazo es reemplazo por una válvula artificial. Lo mismo en la estenosis subaórtica, que vamos a tener un recambio de lo que significa toda la parte valvular en lo que es la estenosis de la válvula aórtica. Vamos a ir a la última anomalía, creo que es la última de las cardiopatías, o hay otras más, vamos a ver. Así tenemos estas últimas, la coartación de la aorta, y con eso terminamos. Bueno, la última cirugía de las graves, la anomalía de Epstein. ¿En qué consiste? Miren la anomalía de Epstein. A ver, ¿quién me puede decir? Aquí está la anomalía. Es el normal y es la anomalía. ¿Cuál es la diferencia? Que la aurícula derecha se encuentra ventriculizada, más grande, doctor. Exacto. ¿Y qué pasa con la válvula auriculoventricular derecha? Está más baja, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? La aurícula derecha está aumentada de tamaño gracias a qué? No a la aurícula, porque miren, la aurícula termina en su lugar normal, si no se baja la válvula tricuspidia hacia casi la mitad de lo que significa el septo interventricular, lo que hace que la aurícula derecha sea grande. ¿Y qué va a pasar? Se va a acumular sangre aquí y no va a mandar casi sangre del ventrículo derecho a las pulmonares para que se oxigene. Entonces no va a tener una buena oxigenación este paciente. Y obviamente, ¿qué va a pasar con este problema? El paciente se va a poner pues de una test cianótica. Entonces ahí está la anomalía de Epstein, ¿qué se llama? Afectación de la válvula tricúspide, donde se encuentra desplazada más abajo de lo normal, por la cual el ventrículo derecho es más pequeño y la aurícula derecha es más grande. ¿No ve? Y eso es lo que sucede
en lo que es la anomalía de Epstein. No, a su vez puede haber una estenosis de la arteria pulmonar. Otros defectos asociados, está en el dibujo, lo que vieron. ¿Cuál es el principal defecto asociado? Comunicación interauricular, como ven aquí. Y miren, aquí está más bonito explicado. Bueno, ¿qué otros defectos más? Atresia pulmonar y asitmias. Asitmias, fibrilación, Wolfram-Parkinson o fenómenos de desentrada. ¿Cuál sería el tratamiento aquí adecuado en este paciente? El tratamiento es implantarle esta válvula, así va nuevamente, y listo. Y cesar el orificio, ¿no? Ese sería el tratamiento. Bueno, ¿se puede hacer eso? Sí. ¿No ve? Tiene una cianosis por la insuficiencia cardíaca, la cardíaca, mortalidad elevada, y la ecocardiografía es la más importante para ver estos problemas. Derivación arterial sistémica pulmonar, dice, y operación de Stans. Si es del orificio con un parche, hay que hacer una septectomía auricular y derivación arterial sistémica pulmonar. Son cirugías que pueden ser en el orden paliativo, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la parte importante que se hace. Elevación y ese debería ser el tratamiento. Pero ¿qué más nos ofrecen los libros? Si es del orificio tricuspidio, dice, y hacer abrir un septum más grande del orificio auricular y obviamente derivación de la arteria pulmonar por la estenosis. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, con eso tenemos la anomalía de y un tratamiento definitivo y obviamente tratamientos paliativos como hemos podido ver. Vamos a ver otro para terminar la parte de lo que significa anomalías congénitas. Coartación de la aorta. ¿Qué es la coartación de la aorta? Es el estrechamiento de la aorta. Aquí está. La coartación de la aorta se sucede a nivel del arco del arco de la pulmonar, del arco aórtico, perdón, de la aorta torácica o también de la aorta abdominal. La coartación es en algunos de estos lugares. Cuando hablamos de la coartación de la aorta, vamos a ver que generalmente se produce ¿dónde? Al terminar el arco de la aorta y su unión con la aorta torácica. ¿Qué vamos a ver ahí? Este es el tratamiento. Vamos a ver que el paciente no va a poder enviar la cantidad de sangre necesaria. ¿A dónde? A las extremidades inferiores y a la mitad inferior del cuerpo. ¿Qué va a suceder? Si bien llevará sangre al cerebro, a los brazos, etcétera, y al corazón, pero ¿qué va a pasar con esto? No va a llevar a muchos vasos, ¿no? Vasos que pueden ser bronquiales, vasos que pueden ser diafragmáticos, de las extremidades inferiores, aorta de lo que significa la parte de los vasos esplénicos, los hepáticos, el tronco celíaco. Entonces va a haber una disminución de la cantidad de sangre que va hacia estos órganos vitales, como hemos visto. El tratamiento, en serio, la coartación de la aorta, que ahora lo vamos a ver primero y vamos a ver. Es un tratamiento que puede producir insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque en realidad hace mucho esfuerzo para pasar esa estenosis la sangre. Se clasifica de acuerdo a su relación con el ligamento arterioso y el callado aorto. Puede ser una coartación de la aorta que puede suceder principalmente en la parte terminal del arco de la aorta, y eso es fundamental. Pero también puede ser en la parte proximal con alteraciones del flujo sanguíneo. Bueno, ¿qué más? Las coartaciones perioductales o yuxtaductales que están cerca de lo que significa el ductus pueden ser algo favorables porque se puede hacer ¿qué? Una derivación, ¿no? Para que el ductus pueda servir de puente y lleve sangre a la otra parte del organismo. Bueno, ahora, en realidad se pueden hacer estos tipos de tratamiento. Ya en la actualidad se introduce un catéter por la aorta, un balón, y se insufla como el globo que tenemos en la sonda Foley y lo dilata. Eso es importante.
y eso es tolerable también cuando la dilatación dura por lo menos entre 6 meses a 1 año. Porque si una dilatación dura en menor tiempo, vamos a tener que al paciente lo tendríamos que dilatar cada 2, 3 meses. Y eso hace un riesgo para el paciente y obviamente podría producir una lesión, una ruptura de la aorta. Y eso es importante. 2, resección y anómenes, ¿cómo se llama? Anastomosis primaria, dependiendo la movilidad de la aorta. Resecan aquí, miren, aquí arriba y aquí abajo, y lo unen. 3, se pone un colgajo, ¿no? O se pone una prótesis que sea la que una la aorta en su parte terminal del arco con lo que significa la torácica. O finalmente se puede poner un colgaje o un parche. Ahí tiene. Esas son las características para asegurar lo que significa la coartación de la aorta. En algunos casos se ha podido instalar o hacer una plastía en la subclavia y la aorta para que éste tenga una mayor amplitud en el paso de la sangre. Bueno, con eso terminaríamos lo que significa la parte de las cardiopatías pulmonares y en realidad con eso terminamos la parte de cardiopatías pulmonares y vamos a entrar solo para visión de ustedes unos minutos y introducción del próximo tema, las cardiopatías valvulares. Las cardiopatías valvulares, por favor, para que vean esta última parte. Cardiopatías valvulares, ¿cuáles son las cardiopatías valvulares? Son las estenosis y son las insuficiencias. Las estenosis hay tanto de la válvula tricúspide y mitral, como hay de la válvula pulmonar y la aórtica. Y esto se debe a diferentes alteraciones. Este tipo de alteraciones que pueden ser congénitas y adquiridas pueden tener problemas para lo que significa la función cardíaca normal. Bueno, y estas estenosis o insuficiencias requieren tratamiento quirúrgico. Vamos a ver desde el aspecto etiológico para ver si es adecuado o no el tratamiento y ver qué disponibilidades tenemos. Para terminar la clase, la causa más frecuente es la fiebre reumática, que es posterior a la faringoamigdalitis postestreptocócica, que es la que en realidad se anida en las valvas, en las válvulas, y puede producir lo que significa las alteraciones en estenosis o insuficiencia de las válvulas afectadas. Bueno, ahora sí, con estos 30 minutos que me han prestado atención, quiero decirles muchas gracias, disculpen la demora y mañana vamos a estar a las 6 de la tarde nuevamente para poder continuar con el temario y avanzar este cuarto tema que nos toca, que son las estenosis e insuficiencias. Buenas noches, distinguidos alumnos. Mañana nos vemos a la hora habitual, 6 de la tarde. Hasta luego y buena noche. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.